Hola, bienvenidos al video número 3 de Sistemas de Gestión de Base de Datos Relacional. El temario para este video es lenguaje SQL, sus definiciones, sus componentes, los comandos y definiciones de los comandos SQL. Entre ellos, el lenguaje de definición de datos, o llamado DDL, lenguaje de control de datos, llamado DSL, lenguaje de manipulación de datos, llamado DML, lenguaje de control de transacciones, llamado TCL. Como también los comandos DDL, create, database, ¿cierto? Y restore. Los comandos DDL, create table, alter y drop. También veremos los tipos de datos: cadena, numéricos, fecha y práctica de tipo de datos. Comenzamos. Lenguaje SQL, definición. El lenguaje de consulta estructurado SQL es un lenguaje de base de datos normalizado, utilizado por los diferentes motores de base de datos para realizar determinadas operaciones como los datos o sobre la estructura de los mismos. Componentes del SQL. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar, manipular la base de datos. Comandos SQL. Los DDL, ¿cierto? DML, DCL y TCL. Tenemos el create, alter, drop, truncate y comment, rename. El DML, los select, insert, update, delete, merge y bloqueo de tabla. El DCL, revoke y grant. En el TCL, el commit, rollback, save y point. Veamos las definiciones de estos datos. Comenzaremos con el lenguaje de definición de datos, DDL. El comando DDL es un lenguaje de programación para definir estructuras de datos o esquemas, como también procedimientos o funciones que permitan realizar consultas. Tenemos la siguiente tabla, especificando el comando y la descripción. Create es utilizado para crear objetos en la base de datos. Alter es utilizado para alterar una estructura en la base de datos. El drop es utilizado para eliminar los objetos en la base de datos. El truncate es utilizado para eliminar todos los registros de una tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros en la base de datos. El comment es utilizado para agregar comentarios al diccionario de datos. Y rename es utilizado para cambiar el nombre de un determinado objeto. El lenguaje de control de datos, DCL, permite administrar, controlar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. Tenemos el grant, ¿cierto?, que es utilizado para otorgar permisos a uno o más usuarios o roles para realizar tareas. El revoke, ¿cierto?, es utilizado para eliminar permisos que previamente se han concedido con grant. Bueno, la administración de conceder o de negar permisos son las siguientes: el connect, el select, insert, update, delete, use. Lenguaje de manipulación de datos, o DML, es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de datos organizados por el modelo de datos adecuado. Sus componentes son el select, insert, update y delete. El select es utilizado para realizar consultas sobre los datos contenidos en una o más tablas existentes en la base de datos. El insert es utilizado para insertar nuevos valores dentro de una tabla existente en una base de datos. El update es utilizado para modificar los valores en uno o varios registros en una tabla existente en una base de datos. Y finalmente el delete es utilizado para eliminar registros en una tabla existente en una base de datos. Lenguaje de manipulación de datos, DML. Tenemos un merge, que es utilizado para operaciones
user, inserción, actualización o eliminación. El bloqueo de tabla, ¿cierto? Esta declaración permite adquirir explícitamente un bloqueo a una determinada tabla, compartido o exclusivo en forma específica. Lenguajes de control de transacciones, TCL, se utilizan para controlar el procedimiento de transacciones en una base de datos. Se define como una transacción aquella unidad lógica de trabajo que comprende una o más sentencias. Tenemos la siguiente tabla, los comandos y la descripción. El commit es utilizado para guardar el trabajo realizado en una base de datos. El save point es utilizado para identificar un punto en una transacción que más tarde se puede volver. Rollback, ¿cierto? Es utilizado para restaurar la base de datos a su estado original hasta el último commit. Y set transaction es utilizado para cambiar las operaciones de transacción como de nivel de aislamiento y qué segmento de cancelación utiliza en una base de datos. Los comandos de DL lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Pero en este caso ya mayor detalle. Para create, base de datos, tabla, restricciones, índice, vistas, procedimientos, funciones, trigger. En el alter o modificar, ¿cierto? Tabla, vista, procedimientos, funciones o trigger. El drop, que es para eliminar, sea una tabla, restricción, índice, vista, procedimiento almacenado, función o trigger. Nota db-herb-sb db para presentar información acerca de la base de datos especificada o de todos los datos de una base de datos. Aquí tenemos la sintaxis del comando create database. Create database, el nombre de la base de datos, on primary, ¿cierto? El nombre de la base de datos, la ruta de este archivo, ¿cierto? El tamaño, diferentes unidades, ¿cierto? 1 kilobyte, megabyte, o sin límite, el tamaño máximo, y como también para la parte, para el archivo lógico, el nombre, la ruta, el tamaño máximo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaría esto. Lo primero, hay que hacer referencia o abrir la tabla maestra, que es propia del sistema de base de datos. Use master. Cuando hablamos de comentarios, estos dos guiones, guión, me permiten crear comentarios en una base de datos. ¿Qué significa? Que todas estas 3 líneas no son consideradas como códigos, son simples comentarios. Bueno, continuando. Create database, ¿cierto? Crear la base de datos. La base de datos se llama dbTest. Y se le da el nombre dbTest-dat, por ejemplo. Se especifica la ruta donde va a estar y el nombre de la base de datos, obviamente. El tamaño de la base de datos, el tamaño máximo que puede alcanzar, como también para su archivo log de la base de datos. Su nombre, su ruta, su tamaño. ¿Cómo crear una base de datos desde los datos y archivos de los registros transaccionales? En este caso, es una base de datos que ya existe, que al efecto de práctica podría ser la tabla que vamos a bajar desde Microsoft SQL Server para que podamos analizarla y ustedes puedan aprender con mayor profundidad. Lo primero, ¿cierto? Use, abrir la tabla la base de datos maestra y crear la base de datos Mi Adventure Word, ¿cierto? Sobre un nombre de archivo, se determina acá, para el lógico también, para los logs, y for attach, que significa la vamos a subir, la vamos a enlazar, a unir, ¿cierto? Un motor de base de datos. Otro más, ejemplo que hará una base de datos usando xspattach-db. Esta es otra forma también que se podría hacer. Exec de execute, ¿cierto? Esta es la instrucción sp-attach-db y esta instrucción se le especifica el nombre de la base de datos y se le especifica la ruta con el nombre de datos
con la base de datos por entrar y los logs. Ejemplo, adjuntar una base de datos de un archivo back. Un archivo back es un archivo de respaldo. Estos archivos, en términos prácticos, es muy importante que en una base de datos se deban de realizar. El encargado de realizar esta tarea debe y debería ser el administrador de base de datos. Es muy importante que exista un respaldo de forma periódica, diario, máximo semanal, pero demasiado rigor, diario. ¿Por qué? Porque en caso de fallo o problema o cualquiera sea el índole, los datos podrán por lo menos recuperarse hasta la fecha del respaldo anterior y no se perderá la información. Esto es muy relevante en cuanto a la seguridad de la información en una empresa. Veamos. ¿Cómo sería? Use master, ¿cierto? Go. Restore, de restaurar, ¿cierto? Base de datos, y en este caso vamos a recuperar una base de datos de prueba que nosotros vamos a crear más adelante, de Infocano 61. Bien, le vamos a decir que lo elimine desde el disco y desde una carpeta que se llama Infocano 61, backup Infocano 61, backup, ¿cierto? Y le vamos a dar este nombre. Por ejemplo, with replace. ¿Qué significa with replace? Con reemplazo. Que en caso que existiera la base de datos, ¿ya? El contenido se reemplaza con el contenido del backup. Veamos la sintaxis de la tabla para crear una tabla. Create table, ¿cierto? Nombre de la tabla, nombre del esquema y nombre de la tabla. Estos datos se pueden omitir también, porque son opcionales, pero si el nombre de la tabla tiene que estar. Todo lo que está dentro es para definir la estructura de una tabla, y para ello tenemos una columna primary key, tipo de datos, que puede ser numérico, ¿cierto? Fecha y otros tipos. ¿Qué significa null? Que puede aceptar un valor null en este campo. Not null, que no acepta valores nulos en este campo, y se puede en forma también opcional agregar primary key identity 1,1, ¿cierto? Y el incremento, en caso que se requiera. Continuamos con las definiciones de los campos. Por ejemplo, una columna 1, tipo de datos, null o no null, y además a este campo se le puede agregar una restricción, como por ejemplo el check. ¿Qué es el check? Validar que este campo en específico cumpla con una determinada condición. El default, en caso de que no se especifique un valor de entrada al crear un registro en esta tabla, va a tomar un valor específico. En caso que no se especifica al principio primary key, ¿cierto? O sea, vale decir clave primaria, se puede hacer al final. Primary key y el nombre del campo. También se pueden definir claves foráneas. Foreign key, el nombre de la columna foránea, que va a estar definida acá, y la referencia, el nombre de la tabla a la cual hace referencia, y el nombre del campo de la tabla de referencia, que obviamente es una clave primaria. Sintaxis del comando alter table. Tenemos, por ejemplo, estas dos opciones, alter table, ¿cierto? Nombre de la tabla, agregar columna, nombre de la columna y tipo de datos, null. Alter table, nombre de la tabla, alter column, modificar una columna y un tipo de datos. Alter table, ¿cierto? Nombre de la tabla, drop column, para eliminar una determinada columna. Bien, vamos a ver los tipos de datos, que en este caso tenemos datos de cadena. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a emplear
tipo de datos char, varchar, nvarchar, binario, var binario. Y después vamos a mostrar los valores que acá se muestra como ejemplo. Esto lo vamos a ver en modo práctico. También vamos a definir o aprender algunos de los tipos de datos numéricos, que entre ellos, por ejemplo, estaría el bit, que es un valor lógico, ¿cierto? O 1 o 0. El tiny int, ¿cierto? Pequeño entero, tiene su rango de valores, ¿cierto? Los decimales, que el rango ya de números más grandes. Los flotantes, que son son números mucho más grandes estos, ¿cierto? Que son los reales, ¿cierto? Y estaríamos listando los ejemplos que hayamos hecho anteriormente. Ahí están. Y finalmente también datos con fecha, date time, es una pequeña fecha, get date, que es la fecha del sistema, lo mismo. Y aquí vamos a ver otros tipos de datos. Entre ellos, por ejemplo, un tipo de dato XML. Mediante una cadena le entregamos un, un registro XML aquí. Listo. Y lo listamos. Bien, hemos terminado. Bienvenido a la práctica de tipos de datos y espero este tema sea mejor comprendido y puedan ustedes mismos practicar. Yo les trataré de entregar lo que más pueda y espero que sea de su gusto. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a practicar con, con los ejercicios que habíamos visto anteriormente. Dijimos que use master, ¿cierto? Usar o abrir la base de datos maestra, ¿cierto? Esa base de datos master está acá, base de datos del sistema y master, ¿ok? Bien, ahora esto se emplea para crear un comentario. Raya, raya, ¿cierto? Y asterisco, lo que sea, pero raya, raya, ya uno puede escribir lo que sea y no es considerado como comando. Entonces, create database, lo voy a llamar dbts. ¿Dónde la voy a dejar? En una ruta de nuestro canal, ¿cierto? En co.infocano y slash, ¿cierto? Backslash, perdón, dbts.mdf para, como vimos antes, para la base de datos de datos. Ahora, vamos a sacarle esto aquí, para hacerlo más fácil. Ahí, ¿cierto? Ahí va a quedar la base de datos y aquí va a quedar la de los registros. O de lo que log, listo. Entonces, el nombre de la base de datos, la ruta y el nombre del representar de la base de datos y el tamaño mínimo, el máximo y el crecimiento que va a tener esta base de datos, ¿cierto? Además, ¿cierto? El logueo, los registros lógicos, el nombre del archivo lógico, la ruta donde se va a encontrar y el nombre, el tamaño mínimo, máximo y el crecimiento de la base de datos. Vamos a ejecutarla, pero antes de esto vamos a notar lo siguiente. Aquí en base de datos, ¿cierto? Como habíamos visto en la primera clase, solamente está Adventure Word 2012 que la habíamos bajado desde MySQL, perdón, desde Microsoft. Por lo tanto, no es más base de datos. Al ejecutar esta instrucción, ¿qué es lo que va a hacer? Bien, ustedes lo dijeron, va a ejecutar una nueva base de datos que se llama dbts. La ejecuto, la marco completa, ¿cierto? La ejecuto y espero la respuesta, si está bien o está mal. Comandos completados correctamente. Bien, o sea, la base de datos, yo de división. Ahora, como notamos acá la base de datos no figura, pero si ustedes recuerdan, hay que apretar acá, actualizar, y aquí está la base de datos. Esta base de datos no tiene ninguna tabla, como pueden notar. No tiene tablas creadas porque recién está creada solamente
la base de datos. Bien. Este ejercicio hasta aquí es lo importante para aprender a crear una base de datos. Ese era el propósito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprender con respecto a los tipos de datos que existen. Ahora vamos entonces a probar esto. Use dbTest, vamos a abrir la nueva base de datos y fíjense acá, debería cambiar. Ok, ¿qué significa que esta base de datos está ahora como base de datos principal? Ahora, probemos. Yo les voy a enseñar lo siguiente. Hay una instrucción que se llama declare. ¿Y para qué es lo que es? Para crear variables de trabajo. Estas variables de trabajo tienen una forma de hacerlo. Lo primero se debe colocar el arroba. Siempre. Declare arroba y un nombre cualquiera. Yo aquí en este caso le puse td-bajo, que significa tipo de datos, -bajo, char, que significa que voy a crear el tipo de datos char en este tipo de datos. Ahora vamos a ver otro tipo de datos, varchar. Coma, ¿por qué coma? Porque es otra variable que se crea bajo esta instrucción declare. Coma entonces, arroba td varchar. El varchar que se le va a asignar como tipo de dato a esta variable va a ser máximo 5 caracteres y le vamos a asignar un texto que dice este es un texto. Si ustedes se pueden fijar, son varios caracteres. Pero, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que este tipo de datos solamente va a tomar un máximo de 5 caracteres. Y esto se va a almacenar en esta variable llamada td varchar. También se va a crear otra variable td-lchar y se le va a decir que es máximo 10 caracteres. Y se le asigna el mismo texto, por lo tanto deberían de verse más caracteres. Vamos a tomar también un tipo de dato binario, ¿cierto? Y vamos a decir que contiene un máximo de 10 caracteres. Y hacemos una conversión aquí, obviamente, porque no permite una asignación de un dato de texto. Empleamos una función que se llama convert y ¿qué hace? Convierte un texto, que este es un texto, en binario. ¿Ya? Y var binario, la misma cosa. Y ahora, ¿qué hacemos? Primero, como dijimos, los declaramos todo esto y después seleccionamos o le decimos que ver el resultado de esto. Entonces él va a decir, select, tengo que mostrar lo que está en esta variable. Y voy a decir que le voy a asignar un alias que es char. Un alias, ¿cierto? Para este tipo, un alias para esta variable, que es varchar y así sucesivamente. Ejecutémosla. Tomo todo. ¿Por qué todo? Debo tomar la declaración donde hago las asignaciones y la creación de las variables y obviamente donde voy a mostrar los contenidos. La voy a ejecutar y aquí están. Si se fijan, en char, que es este, select char, me dice que solamente es. ¿Por qué es? Porque, recuerden, tiene máximo 3 caracteres. 1, 2, 3. ¿Cierto? Varchar, que es esta otra, que es la variable td varchar, ¿cierto? Tiene 5. Por lo tanto, mostró este. nvarchar tomó más, toma 10 caracteres, ¿cierto? El binario, ¿se acuerdan lo que les decía yo de convertir el dato? Bueno, este es el dato en formato binario. Este es el texto en formato binario. Los tipos de datos me permiten trabajar, como dice la palabra, tipo de datos. Es muy importante comprender esto porque esto es esencial para cuando creemos nuestras tablas. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de datos numéricos. Aquí eran
en el fondo, tipo de datos de cadena. Tipo de datos de cadena. Los tipos de datos numéricos, tenemos bit, ¿cierto? Que es un binario valor 0 a 1. Tipo entero, ¿cierto? Un rango de 0 a 255, enteros pequeños, de menos 32.000 y tanto a tanto, y así sucesivamente. Estos son los tipos de datos numéricos. ¿Ya? Le asignamos valores diferentes, los declaramos y los listamos. Veamos. Aquí están los resultados. ¿De acuerdo? El td-bit le asignamos un 1. Al otro le asignamos 255 y al small int o td-small int, ¿cierto? Le asignamos 32 minutos. Bueno, así sucesivamente. No es más que eso. Se ve tan simple, pero es muy... Lo mismo para los tipos de datos de fecha. Se le va a asignar la fecha del sistema a una variable que se llama td-datetimer, ¿cierto? De tipo datetimer. Y los valores, los rangos son estos. Para un... se va a crear también una variable td-date y se va a asignar un tipo de dato date. Y se le va a asignar obviamente la fecha del sistema mediante la función getDate. Y acá se va a listar. Veamos cómo queda. Como en el caso anterior, aquí tenemos los resultados, ¿cierto? Como pueden apreciar. Con la fecha, con hora, minuto, segundo y milisegundo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando se empleó la instrucción date, la fecha sin hora. ¿Ya? Para sacar esta pantallita. Bueno, y acá tenemos otros tipos de datos que es los XML. Cierto que se crea una variable llamada td-xml y se le asigna un XML. Área, ¿cierto? Área ID, tipo de datos, texto, valor. Veamos cómo queda y los listamos. Ahí podemos ver ahora los resultados, ¿cierto? SQL variant es de tipo SQL-variant, ¿cierto? Y se le asigna el texto. Este es un texto, ¿cierto? Otro tipo de datos, identificador único, ¿cierto? Que es el valor que es asignado. Y finalmente una variable td-xml, se le asigna un texto XML y este sería, ¿cierto? Ahí está un pero. ¿Ven? Súper importante comprender la importancia de los tipos de datos en la definición de una variable y más adelante lo vamos a emplear para definir nuestras tablas de trabajo. Finalmente les voy a enseñar un pequeño ejemplo solamente de que así como existen todos estos tipos de datos que vimos anteriormente, por ejemplo, decimal, big int, small money y así sucesivamente, float, real y otros, nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos. Y, ¿cierto? Nuestros propios tipos de datos. ¿Cómo lo hacemos? Create type, el nombre de la base de datos, desde varchar. En este caso vamos a crear nuestro propio tipo de datos que se va a llamar tipo de datos test, que va a ser de varchar de 50. Lo creamos. Ya. Como dijimos, creamos el tipo de datos y vamos a ver cómo quedó. Primero, obviamente lo que vamos a hacer, nos vamos a poner para ahí y refrescar esto y nos vamos a ir a programación, tipo de datos. Ojo, este tipo de datos es del usuario.
no es del sistema, porque el sistema, como ya vimos antes, tiene definidos sus tipos de datos, que son los que están acá, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Por lo tanto, veamos los tipos de datos definidos por nosotros. Aquí está el tipo de datos que nosotros recién creamos, TD3. Ahí está, que es varchar 50. Entonces, ahora, hago referencia a la instrucción declarar una variable, recuerden, arroba y el nombre de la variable, y le digo que, que el tipo de datos va a ser TD3. Y luego asigno un valor a esa variable y luego finalmente lo listo o lo veo. ¿Se fijan? O la mundo. Que sería lo mismo, exactamente lo mismo que haber puesto declare arroba test y varchar de 50. Exactamente lo mismo. Veámoslo aquí. No voy a comentar eso para que no tenga ejecución. Y lo voy a decir aquí que varchar varchar de 50. Ahí está. Entonces, veámoslo. Voy a declarar una variable que se llama arroba test, ¿cierto? De tipo varchar 50 y lo voy a asignar y lo voy a listar. Veamos ahora. Exactamente lo mismo. ¿Ven lo importante de esto? Bueno, espero que se haya podido entender y en caso de cualquier cosa les recomiendo que vuelvan a revisar los contenidos y así vayamos avanzando y comprendiendo todo esto en forma conjunta. Muchas gracias. Bien, hemos llegado al término de este video y les doy gracias por su interés y nos vemos en el próximo video del sistema de gestión de base de datos. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos este video, además de comentar y dar un me gusta si les gustó el contenido, para apoyarme y seguir subiendo más videos.